píldora de enzimas alostéricas vamos a entender el funcionamiento de las mismas. Primeramente vamos a explicar el dibujo de la izquierda. En este dibujo, en esta representación, encontramos una enzima que está, como vemos, perforado en 4 lugares que simplemente van a ser lo que denominamos el centro activo, estos dos, y el centro alostérico, estos dos. Bien, en caso del enzima activo, en caso del enzima activo nosotros vamos a tener una unión del enzima con el sustrato, que el sustrato son estas bolas de color azul, que se unen en los centros activos, como hemos visto en la cinética enzimática de Michaelis-Menten. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos, bueno, a ver si puedo poner una flecha. Ahí. Nosotros tenemos estos centros, ¿vale? Tanto este como este, que van a ser centros activos, como el de la enzima normal de Michaelis-Menten, ¿vale? Y estos son centros alostéricos. Son los centros, vamos a decir, reguladores. Alostérico significa otro lugar, pues entonces decimos que son reguladores. Pero donde se va a unir el enzima, o sea, el sustrato en el enzima es este lugar, el centro activo. Esto ya lo sabemos de antes. Como vemos, la bolita azul es el sustrato. Bien, entonces cuando el sustrato se une a la enzima, ya sabemos lo que pasa. Ocurre la catálisis enzimática y obtenemos un producto. Bien, ¿qué pasa cuando la enzima está inactiva? Bueno, evidentemente en esta regulación ocurre porque se adosa un inhibidor alostérico, ¿a dónde? Al centro alostérico. Por tanto, cambia la conformación e impide que el sustrato se pueda unir aquí, o si se une no va a funcionar. Entonces, por tanto, no vamos a tener aquí ningún producto. Igual que antes con el enzima, teníamos una estructura en la que nosotros, vamos a ver, teníamos una enzima en la que, bueno, pues era esta, y se unía al sustrato. Esto imaginaos que está hueco, entonces se une esto aquí y ya estaba, y daban los productos. Vale, en este caso no tenemos esto, tenemos tanto dos centros activos como dos centros alostéricos, y en caso de enzima activo se une el sustrato al centro activo de la enzima, y en caso de enzima inactiva se une el inhibidor al centro alostérico, ¿de acuerdo? En cuanto la gráfica de los enzimas alostéricos no suele entrar, pero considero que es necesario para entender un poco en comparativa con la ecuación, o sea, con la hipérbola de Michaelis-Menten. Bien, nosotros hemos estudiado que esta curva rosa, hipérbola, es la constante de Michaelis-Menten, a la cual es la concentración de sustrato, a la cual la velocidad es la concentración de sustrato, a la cual la velocidad máxima es la mitad, ¿de acuerdo? O sea, aquí. Perdonad, que es que estoy buscando los otros botones y no me aclaro y pierdo el hilo. Entonces, como decía, la constante de Michaelis-Menten va a ser esta concentración de sustrato, a la cual la velocidad máxima es la mitad. Este V0 es Vmax, no lo confundáis, ¿de acuerdo? Lo que pasa que lo ponen porque este eje representa la velocidad y este representa el sustrato. Pero bueno, esto sería Vmax. ¿Vale? Entonces, esta curva, esta hipérbola la tenemos muy clara y muy estudiada, ¿de acuerdo? Llega a un punto en el que se acerca a la velocidad máxima y a la cual, por mucho que aumentemos la concentración de sustrato, esta curva nunca va a alcanzar la velocidad máxima. En cambio, esta curva azul corresponde a los enzimas alostéricos. Estos enzimas alostéricos tienen una peculiaridad, y su peculiaridad es que tienen una curva sigmoidea, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque tiene un momento de máxima adaptación. Digamos que podríamos decir que es esta franja. Entonces,
Nosotros comenzamos a añadir sustrato y entonces, como veis, va bastante lento. O sea, la activación del enzima alostérico es un proceso más lento que en el caso de la de Michaelis-Menten. Y una vez que nosotros empezamos a añadir, hay un momento del enzima en el cual mínimas cantidades de sustrato van a producir un cambio muy brusco. Por eso, en vez de ser tan lento como en este proceso, justo en el medio ocurre un aumento brusco de la velocidad, ¿de acuerdo? Y después se vuelve a estabilizar, llegando casi a la par que la velocidad máxima alcanzada por el sustrato, o sea, por encima de la ecuación por la cinética de Michaelis-Menten, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué se produce esta curva sigmoidea? Porque si os dais cuenta, tenemos dos centros. Entonces, digamos que primero se tiene que activar un centro, después añadimos sustrato más sustrato, se activa el otro y así con todos los centros alostéricos, o sea, sitios activos que tengamos en el enzima alostérico. Entonces, bueno, es muy curiosa esta gráfica porque no tenemos la comparativa de ambas y, y entonces, claro, el hecho de que la curva sea sigmoidea y no hiperbólica quiere decir que aquí hay cooperatividad, porque claro, aquí se añade el sustrato y a medida que se añade el sustrato sobre encima va creciendo hasta que alcanza la velocidad máxima. A más sustrato, pues bueno, vamos a tener más velocidad hasta que llega a un punto en el cual no aumenta. Pero en el caso de la hiperbólica tenemos una cooperatividad. Entonces, en cuanto se fije el sustrato en el encima, vamos a tener hasta este punto, después un cambio brusco de la velocidad hacia arriba en el sentido de que aumenta como consecuencia de también crecer en sustrato, en la cantidad de sustrato que añadimos hasta que se estabiliza. Esto muestra cooperatividad, es decir, no solo depende de una como aquí, de una enzima, sino que aquí, y de un centro activo, sino que aquí depende de varios centros activos, por eso va a fragmentos.